Buenas noches, amiguitos de YouTube, nuevamente con ustedes. Pero hoy quiero compartir este bendito testimonio. Para mí ha sido muy grande en mi vida esto. Todo esto que me ha sucedido. Pero ¿por qué quiero compartírselos? Yo quiero compartírselos porque yo creo que ya para todo hay un momento. Tengo amigos pero muy llenos de Dios. Y algunos de ellos me han aconsejado que ya no me quede callada, que hable, que platique, que no nos preocupe, porque muchas veces nos preocupa qué va a decir nuestra familia, que a veces no conocen nuestra propia vida, qué va a decir el vecino, que a veces no lo conoce a uno tampoco, qué van a decir, pero eso no importa. Lo más importante es darle gloria a Dios. Lo más importante es llevarlo a los lugares más recónditos, ahí donde tú no puedes ir, ahí donde no puedes llegar, porque está muy lejos, ahí donde hay un enfermito, ahí donde te necesitan. ¿Por qué no? ¿Por qué no dedicarle un poquito a nuestro Dios? ¿Por qué no darle la gloria? ¿Por qué no manifestar sus maravillas que ha hecho y que está haciendo? Porque lo está haciendo también contigo, tú que me estás viendo, también contigo. Pero muchas veces nos quedamos callados. Pero ya es el momento de hablar. Si nosotros no hablamos, dice la palabra del Señor, que las piedras hablarán. Entonces, por eso hoy quiero brevemente compartir con ustedes estos hermosos regalos, pero que también han ido acompañados de espinitas. El Señor, cuando te hace regalos, también están acompañados del sufrimiento. Hoy quiero recordar junto contigo mi testimonio. Hace muchos años ya, yo deseaba tener un encuentro con Dios. Lo soñaba. Siempre, donde quiera que andaba, yo pensaba en Él, pensaba mucho en Él, pero no me decidía por mi trabajo, porque yo tenía resentimiento con Él, pero a pesar de todo, Él era mi refugio, porque cualquier cosa que me sucedía, siempre mi pensamiento iba hacia Él y hacia nuestra Madre Santísima. Pero no les daba un lugar, no les daba un lugar. Es bien difícil darle un lugar a nuestro papá y a nuestra mamá. A mi Madre del Cielo. Fueron muchos años para que yo le diera un lugar, pero hoy aquí vive en mi corazón. Hoy mi vida cambió porque ella me llevó a Cristo. Ella me llevó a su Hijo. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Cuando yo era chica, mis padres se separaron. Cada uno se fue por su lado. Nos dejaron con abuelitos. Nos dejaron a la intemperie, ahí se va. Arréglense. Uno está chico y uno no entiende qué es lo que está pasando. Pero lo único que puedo recordar es cuando yo despertaba, cómo mi papá estaba golpeando a mi mamá. Y cómo mi mamá, al siguiente día, después de que la había golpeado, nos llevaba a donde ella nació. El sufrimiento para un hijo es grande y a veces los padres no lo entienden. Los padres se divorcian, pero solo pensaron en ellos. Los padres se separan, pero solamente piensan en ellos, pero no piensan en nosotros, el sufrimiento de los hijos. Ese sufrimiento, ¿cómo nos lo causan? Que si no te acercas a Dios,
son dardos y dardos que están aquí dentro. Y por eso las amarguras, por eso el sufrimiento, por eso los miedos, por eso los resentimientos, por eso los odios. Pero cuando Jesús llega a tu vida, todo cambia. Nos llevaba nuestra mamá para donde ella vivía. Llegaba mi papá, el papá nos traía a donde él vivía. Y así, nos mandaban a la escuela. Estábamos en tercer año. Enseguida nos íbamos al pueblo de mi mamá. Seguíamos tercero. Nos devolvían a nuestra tierra de nuestro papá en tercero. Y una descompensación en nuestras vidas. Aparte de todo, ellos solamente pensaban en ellos, pero no pensaban en nosotros. Cuánto sufrimiento, papás. Cuánto sufrimiento, papás, le causamos a nuestros hijos por no solamente pensar en nosotros y no pensar en los hijos. Cuánto dolor provocamos, cuántos traumas. Muy bien. Pasaron los años. Vivíamos con los abuelitos. Ahí había mucho sufrimiento. Ahí había mucho abuso. Siempre éramos los huérfanos. Siempre éramos los hijos de personas disfuncionales. Siempre nos decían la familia que teníamos una madre prostituta y que un padre que no nos quería, que nos había dejado. Y cuántas huellas fueron dejando cada uno de ellos. A veces en la familia, cuando te ven solo, hay tíos, hay familia que se quiere aprovechar porque no tienes quien te defienda, porque no tienes quien esté cuidándote. Hoy le digo a los papás, cuiden a sus hijos. Para gloria de Dios, el Señor nunca, pero nunca nos va a dejar, porque Él nunca me dejó, nunca me dejó. Así crecí, con los golpes físicos y golpes aquí adentro, porque para todos éramos los huérfanos, los abandonados. Para poderte ganar el desayuno, había que hacer muchas tortillas, baldes de masa, muchas tortillas para darle gusto a la familia, cuando apenas yo tenía 8 años. A los 11 años teníamos que hacer la comida para todos. A los 6 años, yo recuerdo que nos ponían a lavar una ropa tan pesada. Hoy a veces le pregunto a un pequeñito, ¿cuántos años tienes? 6. Y me llega a mi mente cuando de 6 años ya nos ponían a hacer mucho que hacer que es de adultos. Pero yo creo que todo valió la pena, porque Dios nunca me dejó. Ya desde ese tiempo, ellos ya nos acompañaban, a mis hermanos y a mí. Yo recuerdo que un día, a pesar de que no le daba un lugar a la Virgen porque era pequeña, pero ya cuando fui creciendo, no se lo daban. Y a pesar de todo eso, un día tuve una revelación de la Virgen. Hagan de cuenta que ahorita yo lo estoy viendo. Pareciera que fue ayer, cuando de eso ya hace como 45 años. Yo recuerdo
que un día estábamos sentadas, mi hermanita y yo, tristes, platicando la situación, que a veces dices, ¿por qué Dios? Preguntamos, ¿por qué Dios nos dio un papá así? Pero yo hoy te digo, tú no le digas eso, tú dile, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para ser unos luchadores en la vida? ¿Para qué? Para amarte a ti, Señor, para conocerte, para ser mejor persona con los que me rodean. No hay que decirle por qué, es para qué. ¿Para qué? Para hacer algo grande para ti, Señor. Él sabe lo que hace, Él no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Porque luego decimos, mira cómo me tiene Dios. Mira, Dios es el culpable. Cuando de lo único que es culpable Dios es de amarnos. Todo lo bueno que veas que existe sobre la tierra, lo ha hecho Dios. Todo lo que veas que es malo, tú sabes que no es de Dios. Y tristemente, de todo lo malo culpamos a Dios, cuando Dios nada tiene que ver con lo malo. Él es amor. Y la palabra del Señor lo dice. Él es amor. Un día estábamos sentadas, mi hermanita y yo, platicando. Y ella estaba triste. Yo le decía, no te entristezcas. Un día, cuando ya seamos grandes, la vida va a cambiar. Cuando llega un tío y con un leño le quebra su mano. Le quebra su mano delante de mí. Y mi hermanita dice, mi brazo, hermanita, mi brazo. Dios mío, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer después del dolor, más dolor? Y tú te preguntabas, ¿por qué lo hacen? Porque tú no tienes quien te defienda, por eso. Yo tenía un Dios y tenía una mamá que estaban con nosotros y conmigo. Pero eso yo en ese tiempo yo no lo entendía. Hoy lo entiendo tan claro, hoy lo veo tan claro, porque hoy mi fe está bien puesta en ellos. Hoy solamente cierro mis ojos y siento su presencia. Una presencia tan palpable. ¿Cuánta gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién lo ha visto? No necesitamos de verlo. Los acontecimientos, toda su creación nos hablan de Él. ¿Qué más queremos? Pasó el tiempo, me casé. Cuando me casé, yo pensé, Dios, bendito seas. Voy a tener un esposo y la vida va a cambiar. Sí, sí cambió de los golpes físicos. Sí cambió. Pero en todos los matrimonios hay situaciones muy difíciles. Y tuve que lidiar con ellas. Desde chica a trabajar, a salir adelante. En la desesperación del sufrimiento, ya de esposa, sí clamaba conocer a ese Dios, sí clamaba. Leyendo un libro de la Virgen, la Reina de la Paz. Ella decía que su hijo existe, que Él estaba entre nosotros. Pero yo en ese tiempo, mi Dios, era trabajar, 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 para ya no volver a aquellos sufrimientos de la niñez, de la infancia, de la adolescencia. Yo ya no quería volver a eso.
Y yo le decía a nuestra Madre Santísima, yo quiero tener un encuentro con tu Hijo. Y hoy, Madre mía, si en verdad existe tu Hijo, muéstramelo, enséñamelo. Yo creo que se lo dije con todo el corazón, que ese mismo día, no hay coincidencias, es Dios, ese mismo día vienen y me invitan a un retiro. Yo tenía miedo, a pesar de todo, tenía miedo, porque yo no estaba muy bien espiritualmente. Yo no tenía madurez en las cosas de Dios, no tenía un conocimiento. Yo tenía miedo. Pero yo ya les dije que cuando ya empiezas a conocer al Señor, va acompañado de un pequeño, pero tan bendito sufrimiento, porque el hecho de tenerlo a Él lo avala todo. No te duele nada. Las penas no son penas, porque las ves muy claras. Las mortificaciones ya no son mortificaciones, solamente son situaciones que hay que arreglar. Me invitan a ese retiro. Para eso, a mí me ponían unas inyecciones de Benzetacil. Estoy hablando de hace muchos años, hace más de 30 años. Me ponían unas inyecciones porque me dolía mucho mi garganta, tenía un factor muy fuerte de reumatoides, angina de pecho, sufría mucho. Y llega esa señora y me dice que me invita a un retiro. Dice, ahí sanan, ahí hay gente que se sana de todo. Yo verdaderamente no fui porque tenía fe, ni porque amara a Dios. Solamente pensaba en Él. Es muy diferente pensar en Él a amarlo. Hoy les puedo decir, lo amo. Lo amo. Me invitaron a ese retiro con miedo, con mucho miedo. Yo fui. Empezaron a cantar alabanzas. Pero, ¿saben por qué fui? Yo fui por conveniencia. Yo quería que el Señor me sanara. Yo no iba por el Señor. Yo iba por los dulces del Señor. ¿Y cuántas veces hay multitudes que solamente van por los dulces del Señor, no por el Señor de los dulces? Un día yo lo hice así. Me fui a ese retiro. Empezó el sacerdote a decir que ahí estaba la presencia del Espíritu Santo, que ahí estaba el Señor. Y que estaba sanando a una niña. La que estaba sanando de leucemia, que le estaba haciendo una transformación de su sangre. Y yo puse mucha atención, dije, oh, sí sanan aquí. Pero no me metería con los hermanos. Tengo miedo porque cantaban y danzaban. Y me daba miedo. Y enseguida dijo el padre, hay una persona aquí que está enferma de sus riñones. Su riñón le está haciendo como, siente como una estopa que se lo oprimen. Y yo le digo, el Señor le está tocando sus riñones. Y le está sanando sus riñones. Le está purificando sus riñones. No tenga miedo, siente que se le mueven. Se le mueven sus riñones, no se asuste. Y la verdad,
yo iba por el regalo. Se los digo con el corazón, créanme. Créanme lo que les voy a decir. En ese momento, yo cerré mis ojos. Yo pensé que el Señor iba a sanar a todos. Yo no era persona que iba a misa. Yo no le rezaba el rosario. Era una persona que trabajaba para tener, porque ya no quería volver al sufrimiento de atrás. Y en ese momento yo le dije, Señor, ya sigo yo. Yo nunca me imaginé que Él me escuchara así en el instante. Y en ese momento cuando le dije, sigo yo, empecé a sentir aquí en mi cabeza algo que iba caminando y se quedó aquí en el pecho. Para ese tiempo, yo no le hablaba a mi mamá porque yo tenía mucho resentimiento con ella. Entonces empezó a dolerme mi pecho y el Padre dijo estas palabras. Aquí hay una esposa joven que el Señor la está tocando. En ese tiempo era joven. Tenía 26 años. Dijo, la está tocando. Y el Señor le dice que ella no es juez de su madre, que su madre es carne de su carne, sangre de su sangre. Que la perdone, que un día los abandonó, pero ella no va a juzgar a su madre. En ese momento, no porque dijo el Padre que era una mujer joven y yo era joven, no. Era una presencia que se venía de donde estaba la custodia. Y el sacerdote era una presencia que entraba aquí. Y cuando el Padre repetía esas palabras, yo lo estaba sintiendo. Y pues fue mucho llorar. Y yo le dije que en esos momentos yo perdonaba a mi madre, que me perdonara, pero yo no tenía ese conocimiento de él. Yo no creía que existía de esa manera. Yo no sabía que estaba vivo, que me perdonara. Mas yo no había ido ahí para sanarme interiormente. Vean la conveniencia. Yo había ido ahí para sanarme físicamente. Pero el Señor me tenía preparado la operación en este corazón. Porque a partir de ahí, mi corazón me dolía. Duré como unos 22 días con el corazón que me dolía. Mi esposo me llevaba con el doctor y decía el doctor, no tiene nada. Pero era un dolor muy grande aquí adentro. Y le pregunté a un servidor que qué pasaba. Y me dijo, el Señor ha hecho una operación. Ha puesto su corazón de Él en el tuyo. Ha puesto un corazón de carne. Ya no existe más ese corazón que tenías ahí adentro, de resentimiento, de coraje, de odio por cómo los trataba. Hoy el Señor ha tomado tu corazón. A partir de ahí, yo le dije al Señor, no volveré a decirle malas palabras a mis hijos. No volveré a tratarlos como los he tratado hasta ahora. No es fácil, pero hoy puedo decirle a las personas que evangelizo que sí se puede. Fueron 7 meses, los conté, hasta que pude dejar de decir majaderías. Es algo que estaba aquí muy dentro, pero tú y yo sabemos quién es. El que permite que ofendamos a los demás y a nuestros hijos. Él me sanó de mi corazón, me sanó de mi garganta,
me sanó de mi forma de ser con mis hijos. Cuando llegué de ese retiro, yo veía las cosas de diferente manera. Veía a mi esposo con una ternura. Veía a mis hijos como unos ángeles. Toda esa noche no pude dormir. Hagan de cuenta que flotaba, sentía que flotaba. Eran muchas cosas las que me habían pasado. Y no era nada más eso, me iban a seguir pasando. Enseguida yo tenía muchos años sin ir al templo, mas no quería ir yo. Recuerdo que yo no sabía que hay que llegar a misa antes de la última. Yo no sabía los pasos de la misa, no sabía nada porque nadie me las había enseñado. Y recuerdo que me fui, agarré a mi niño más chiquito. Tendría mi hijo 5 años. Me llevé a mi hijo. Y cuando yo entré, hoy sé que era la consagración. Vean cuánto amor nos tiene el Señor. Él no se fija en nuestro pecado. Él te ama. Él te ama. Es nuestro papá. Me esperaban muchas cosas. Muchas cosas. Yo sé que como a mí me esperaban muchas cosas, a ti que me estás viendo, también te esperan muchas cosas. Si tú crees, dice el Señor en su palabra, si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Me fui. Yo me metí por a medias. Tampoco lo tenía que haber hecho en el templo. No se tenía que hacer eso. Llegar en la consagración tampoco. Y aparte, meterte distrayendo a las personas tampoco, y lo hice. Yo no sabía nada. Me metí hasta mero delante y me hinqué. Cuando me hinqué, le dije a mi niño, híncate. Y estaban dando la comunión, estaba la consagración cuando llegué, y me hinqué. Y cuando el Padre levantaba el cáliz, volví a sentir una presencia que en mi vida yo había sentido. Otra vez volví a sentir esa presencia de Él aquí otra vez en mi corazón. Era como una electricidad, yo hoy decía, era como algo eléctrico que se venía, pero hoy entiendo, era la energía divina de Dios, del Espíritu Santo, que volvía a tocar mi corazón. Cuando ya pasó la consagración, yo estaba llorando mucho, pero bendito sea Dios, nadie me veía porque yo me fui hasta mero adelante, cerquita donde estaba el Padre. No entendía nada, pero yo solamente sé que el Señor me estaba tocando. Y así como a mí también, a ti te puede tocar. Solamente basta que le digas, sí Señor, adelante, te necesito. Yo no sabía que tenía que esperarme a la bendición. Y le dije al niño, ya vámonos. Estaban dando la comunión. Dije, ya vámonos. Y me dijo, mami, te quiero preguntar algo. Pero yo tenía muchas ganas de venir a mi casa a llorar por todo lo que yo estaba sintiendo. Y me dijo, mami, ¿por qué las señoras se comen a Diosito? Le digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo a Diosito? Dijo, en esa ruedita blanca está un señor muy triste y las personas se lo están comiendo.
Yo tampoco lo entendía. Le dije, vámonos, en la casa te explico. Nos venimos. Llegando aquí, llegué con un gozo tan grande, que empecé a cantarle al Señor, al Sagrado Corazón. Le empecé a cantar. Y cuando le cantaba, Él me decía que estaba vivo. Yo quise salir a la calle y gritarle a toda la gente que Dios no estaba muerto, que había resucitado, que Él me lo había dicho, que había resucitado, que no estaba muerto. Pero sería una loca. ¿Y cuántas veces nos detenemos por no ser loquitas o loquitos? ¿Cuántas veces nos detenemos en llevarle la palabra a alguien? En decirle qué está haciendo Dios en tu vida. Nos detenemos porque tenemos pena, vergüenza. O me van a criticar. ¿Qué importa? Si el Rey de Reyes, el Señor de Señores te lo está manifestando. Que no eres apta para que se manifieste contigo. ¿Quién lo dijo? Si Él te ha escogido, Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Tú solamente sé valiente y salte a decirle a los demás que hay un Dios. Te van a ignorar, te van a juzgar, no importa. Uno tiene que ser perseverante y no cansarse, así como Dios no se cansa de nuestro pecado. ¿Cuánto lo ofendemos? ¿Cuánto? Y de cuántas formas lo estamos ofendiendo diariamente. Y Él nos perdona.